Hermanos, hermanas, muy buenas noches y una vez más estamos con ustedes por aquí, continuando con esta enseñanza, con esta reflexión que hacemos de la carta de Primera de Pedro a través de estos medios digitales. Siempre pues darles la cordial bienvenida y esperando se encuentren bien y pues también felicitándoles por su constancia en este proceso de aprendizaje y de edificación. Bueno, el día de ayer, como tendrán presente, pues estuvimos viendo, eh, como terminando de exponer, de analizar el tema, pues, complejo de que toca Pedro ahí en el capítulo 3 versículo 19 y bueno, empezando el 20 en cuanto a esos espíritus encarcelados de los que él menciona que Jesús fue, como hemos hablado, por lo menos lo que puede tener más sentido, eh, fue a anunciarles su victoria definitiva sobre la muerte y sobre el pecado, recuerdan. Entonces, ya habiendo hecho ese análisis, vamos a continuar con el versículo 20 que, digamos, bueno, ayer veíamos que todos siguen el mismo contexto, ¿verdad? Ya que esos ángeles que desobedecieron, esos hijos de Dios, según lo menciona Génesis 6, pues son de un momento específico de la historia, por decirlo así. Y se trata de los tiempos de Noé. Entonces, bueno, vamos a repasar de nuevo ahí el versículo como para ubicarnos por qué es que vamos a hablar de ese contexto de Noé, siguiendo la misma secuencia de lo que estamos analizando, ¿verdad? Desde el versículo 19. Eh, Dice, bueno, el 20, ¿verdad? Esos espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del arca. Em, Primero quisiera que noten cómo, pues, Pedro, dentro de la forma que redacta, como que pasa de un tema a otro. Él viene hablando de Cristo como el modelo de conducta, ¿verdad? Desde antes que veníamos hablando de que el testimonio de los creyentes en medio de las injusticias y en medio de los inconversos. Entonces, vemos que venía diciendo desde el 18 Cristo que padeció el justo por los injustos, luego que Él se identificó con nosotros en la muerte, en el cuerpo, pues sufrió la muerte y en el espíritu fue como un alma que fue a Hades y aprovechó ahí para predicar a los espíritus encarcelados. O sea, como que Pedro venía hablando de ese tema y pareciera que se empieza como a ir por otra idea que quizás, bueno, como hemos dicho, para nosotros puede que fuera algo confuso, pero si él pasa directo a esa ilustración, pues es porque él sabe que es la forma que es un tema que maneja su audiencia. Entonces, él fue al Hades y ahí les predicó a los espíritus encarcelados, esos espíritus encarcelados que fueron en los tiempos de Noé, que desobedecieron en los días de Noé. Y bueno, ya después vamos a ver que él continúa como pasándose de temas cuando vemos el 21 porque ahora introduce también el tema del bautismo, pero vamos a enfocarnos aquí. Primero esto, ¿verdad? Entonces, en otro tiempo, en los días de Noé. Entonces, bueno, volvamos a ver el contexto del que nos habla aquí y podremos incluso repasar así muy brevemente cuál era ese momento en los días de Noé al que se refiere Pedro. Bueno, yendo a Génesis 6, que aquí se los estoy compartiendo, ya abrimos estos primeros versículos, ¿verdad? De cuando había los hijos de Dios que descendieron, tuvieron hijos con las mujeres, también nos habla de los gigantes. Ayer hablábamos que quizás el punto más importante en este versículo es este versículo 5, incluso el 6, cuando él dice que era mucha la maldad de los hombres en la tierra
todos los planes y pensamientos de su corazón era para hacer el mal y le pesó al Señor haberlo hecho al hombre en la tierra. Incluso aquí está la sentencia que Dios dice y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que ha creado, lo mismo que las bestias, los reptiles, las aves del cielo, me pesa haberlos hecho. Pero, el gran pero aquí, un pero de misericordia, un pero de gracia, es, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y entonces ahí nos describe, yo asumo que estamos familiarizados con la historia de Noé, entonces no voy a quedarme tan en detalle, nada más recordando que dice el versículo 9 era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues aquí está algo clave, ¿verdad? Que era lo que lo hacía justo delante de Dios, que andaba con Dios. Y eso es lo que marca pues el comportamiento. Quizás ahí podremos hacer un paralelo con lo que venimos hablando de Primera de Pedro 3, ¿verdad? El tema del testimonio. Y bueno, ahí nos habla de sus descendientes y luego dice que, de nuevo enfatiza, por eso mencioné que este es el punto quizás más destacable que por lo menos el autor de Génesis quiere resaltar. Dice que delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Una vez más está haciendo ver a qué punto se había corrompido. Dice que cuando Dios miró la tierra encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, vean que está haciendo ver de que todo lo que está por acontecer con el arca no es porque simplemente Dios se le metió un capricho. O sea, si pensamos que en este tiempo estamos tan rodeados de extrema violencia, maldad, corrupción, bueno, imagínense qué estado podía estar en ese momento la humanidad de que se enfatice tanto la corrupción en la que está. Y en medio de todo esto, Dios le dice a Noé, porque ya andaba, vean que eso es importante, siempre anduvo con Dios, o sea, Noé lo que lo hace diferente al resto de la humanidad en ese tiempo es que él practicaba una relación con Dios. No es que empezó a andar con Dios porque le dijo, haz el arca, no, ya había una interacción constante de Noé, que eso es clave en todos los patriarcas que también más adelante vemos en la historia de Israel, una relación personal con Dios. Entonces Dios le dice a Noé, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ello la tierra está llena de violencia, los destruiré junto con la tierra. Ahí es donde le empieza a dar las instrucciones del arco, de madera de gofer, etcétera, etcétera. Le hace ventanas y todo aquí en el versículo 17, todo lo que hay en la tierra morirá por medio del diluvio, pero contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Luego le dice de que todos los animales que van a entrar ahí, que llene de comida, y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Ya en el capítulo 7 entonces describe cómo Dios le dice a Noé que entre en el arca, que meta todos los animales. Dice que, y importante siempre, la consecuencia de vivir una relación con Dios es esa total confianza, aún a pesar de no tener evidencia, o sea, fe, una fe que se refleja en confianza. Noé hizo todo en conformidad con lo que le mandó el Señor. Y bueno, ahí empieza a describir todo el proceso, cuando entraron los animales, entraron sus hijos y las esposas de sus hijos, y empieza ahí a caer el diluvio. Si notan el relato de Génesis 6 y 7, digamos que no nos describe mucho del resto del contexto de esa época. Eh, Incluso, bueno, aquí haciendo como un repaso por encima de lo que nos habla. Bueno, cuando ya dice que murió todo lo que había en la tierra, todo lo que tenía en su nariz aliento de espíritu, fueron borrados de la faz de la tierra, todos los que la habitaban. Y solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. Entonces, si notan el relato de Génesis como tal, no describe mucho el proceso de cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca,
no nos dice un dato específico. Se calcula que por ahí de unos 100 años, imagínense, según las edades que menciona aquí, la edad que tenía Noé cuando Dios le habla, la edad que eso lo menciona más adelante Génesis 8 si no me recuerdo. Eh, y digamos que ahí se ha hecho el cálculo ese, ¿verdad? Quizás duró como 100 años construyendo el arca. Y también déjeme ver porque sí hay un detalle importante, porque resulta también que, vamos a ver si encuentro el versículo, resulta que no había llovido hasta ese momento sobre la tierra. Déjeme precisar el versículo este, para darles el dato exacto. Bueno, de hecho, esto que les menciono de la lluvia, sí está mucho más atrás. Eh, Aquí en Génesis 2 dice en el versículo 5 que Dios el Señor hizo la tierra, los cielos, toda planta del campo antes que existiera la tierra y toda hierba, pues Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra ni había nadie que la cultivara. Más bien de la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Entonces, hay quienes dicen que, pues, posiblemente la causa de las burlas de los vecinos de Noé cuando lo ven creando el arca, que eso lo vamos a ver en otro pasaje, pues la burla de ellos se debía a que nunca había llovido y él estaba hablando de algo que nunca habían visto que ocurriera. Podría ser una posibilidad, sin embargo, no podemos decirlo como una total afirmación porque vean que estamos hablando que esto de que no había llovido sobre la tierra lo menciona en Génesis 2, pero estamos en Génesis 6 y ya pues ha pasado sus varios años de un evento en otro. Entonces, podría ser, pero no podemos decir que sea rotundo. Lo otro que mencionaba, el contexto de ese tiempo está, más bien es Jesús el que lo menciona y está en Mateo 24:37. Un capítulo que como contexto pues es un texto un capítulo que es que Jesús habla acerca del fin, solo que no habla solo de un único fin. No necesariamente está hablando del fin del mundo, muy posiblemente está hablando del fin de Jerusalén, la caída de Jerusalén, la caída del pueblo judío en el 70. Hay mucho de lo que él describe ahí que tiene que ver con eso. Y dentro de la descripción que él está haciendo, entonces él menciona, y menciona el caso, el contexto de Noé, como para ilustrar lo que va a pasar cuando efectivamente ocurran esas cosas, cuando llegue el fin. Entonces él dice, en cuanto al día de la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Aquí lo ven. Versículo 37 al 39 de Mateo 24. Dice que así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, eh, vean que aunque Jesús no pretendía, pues el tema de él no era como ampliar más el contexto de Noé en el sentido de que él está contando la historia de él, no, lo utiliza como ilustración, como una metáfora o como un símil, digamos, eh, una figura literaria para ilustrar cómo será ese día en los fin, cómo será. El hecho que todo el mundo va a estar igual de cómodo, va a estar igual como si nada, como que si nada vaya a ocurrir. Entonces, él no está hablando de la historia de Noé, pero pues sí, sí, y no, nos da más contexto de Noé al utilizar la figura. Eh,
Pues así sería entonces como podemos tener más claro lo que nos está diciendo Pedro. Ahora sí podemos volver a Pedro, teniendo presente esto que nos acaba de escribir Jesús, ¿verdad? La gente se daba, comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, o sea, vivían una vida común y corriente. Otro texto importante, sería Segunda de Pedro, cuando vayamos ahí, cuando pasemos en ese momento a Segunda de Pedro, pues vamos a retomar posiblemente un poco de esto, porque Pedro, de hecho, utiliza otra vez la figura de Noé, hablando una vez más de lo que estamos hablando aquí. Recuerdan que les dije antes también que esto de los ángeles que fueron que pecaron, él lo vuelve a mencionar una vez más en su segunda carta. Y aquí vuelve a mencionar prácticamente los mismos dos panoramas. Los ángeles que pecaron, dice que los arrojó al infierno. Estamos en 2 de Pedro 2:4. Los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí en específico destaco esto. Dice que Noé proclamó la justicia. Entonces, con estos elementos presentes, ¿qué, cuál es el punto de Pedro? Vamos ahora sí a nuestro texto original de Primera de Pedro 3:20. Bueno, creo que queda claro que para Pedro es un evento muy, muy ilustrativo lo de Noé. Primero, pues, porque recuerdan lo que les decía, tengamos presente desde dónde viene. Él viene hablando de Cristo, él viene hablando de Jesús como el que pagó el justo por los injustos para llevarnos a Dios, el que se identificó con nosotros. Luego, pues entra en el tema de los espíritus encarcelados que fueron del tiempo de Noé, en los días que, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca en la cual unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Entonces, ¿qué nos dice Pedro? Vamos a parafrasearlo un poco para comprenderlo lo mejor posible. Nos está diciendo, bueno, vean, Cristo murió por nosotros, pagó por nuestras culpas, se identificó con nosotros hasta en la muerte, hasta en el hecho que su alma fuera al Hades, y ahí mismo aprovechó para confirmar su victoria sobre el pecado a los espíritus que están ahí encarcelados, los que están esperando ya el juicio definitivo. Esos espíritus están ahí porque desobedecieron durante los días de Noé. Durante esos días, de hecho, Dios esperó con paciencia. O sea que durante ese tiempo, mientras Noé preparaba el arca, Dios estaba con paciencia dándole una oportunidad a los que tenían, pues, eh, a los que tenían posibilidad de salvarse, de que reflexionaran. Noé mismo fue pregonero de la justicia. O sea, puede que él mismo, mientras preparaba el arca, les dijera, el Señor va a mandar un diluvio para que, para destruir la maldad de la tierra, pero si se arrepienten, ustedes pueden también ser salvos, así como lo seré yo con mi familia. Y sin embargo, la gente en ese tiempo decía, no, no importa, eso es mentira, quizás, ¿verdad? Nunca hemos visto llover, entonces eso no tiene sentido, no estás hablando tonterías. De hecho, no sé si han visto películas donde se relate lo de Noé, digamos, el- se relate la historia como tal, ¿verdad? Especialmente las que dan en Semana Santa, y la gente burlándose y diciendo, no, esto que estás diciendo es una tontería. Siguieron sus vidas como si nada, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, nadie se preparó, nadie lo tomó en serio. Y al final del tiempo que Dios estableció como de espera, un tiempo de misericordia y un tiempo de gracia, después de ese tiempo,
que fue el tiempo que le tomó a Noé preparar el arca, al final de cuentas solo unas cuantas personas fueron salvas. 8, que Pedro dice ahí fueron salvadas por medio del agua. Es curioso la expresión que, como lo dice, ¿verdad? Porque diríamos, fueron salvadas por el arca, no por el agua. El agua más bien cayó este, digamos que, destruir, ¿verdad? En cambio, el arca fue el que fue creado para salvar. ¿Por qué Pedro lo viene a mencionar de esa manera? Bueno, por la relación que él va a hacer con esto de el bautismo, que ahorita lo vamos a ver, o creo que quizás la próxima ocasión, porque hay que también verlo con detalle, ¿verdad? La comparación del diluvio, el arca, el bautismo y la salvación. Pero como para dejar aquí, concentrarnos en esa segunda parte del versículo 20, ¿qué similitud hay entre esto y lo que Jesús hizo? Porque es que él Pedro pasa a utilizar la figura de Noé y el arca cuando está hablando de Jesús. Voy a retomar algunas ideas aquí del comentario de John MacArthur. Dice, Pedro vio al relato bíblico de los tiempos de Noé, de los días de Noé antes de entrar en el diluvio, como una analogía para la triunfal salvación provista por medio de Jesús. Dice el texto que Dios fue paciente con el mundo corrupto y durante el periodo en el cual Noé construía el arca, fue un pregonero de justicia, lo leímos en 2 de Pedro 2:5, ¿verdad? Es decir, él anunció juicio. Pregonero es alguien que anuncia, ¿verdad? Es, digamos que la misma idea de la palabra predicar, cuando decimos que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, Noé hizo lo mismo, fue a anunciar juicio, pero a la misma vez ese mensaje de juicio, ya de por sí el arca como tal, ¿verdad? Era un, un mensaje. El hecho de que Noé hiciera un arca tan grande y que todo el proceso, todo el tiempo que llevó, ya de por sí cualquiera que veía el arca tenía que ver que eso era o una señal de juicio o una señal de salvación. ¿De qué dependía? De la decisión de cada persona. ¿Ok? Y bueno, no sabemos, ahí nos dice que Noé fue pregonero de justicia, pero no sabemos si es que él, mientras estaba construyendo el arca, pues a veces dejaba de trabajar o cuando descansaba se iba para otro lado, a donde estaban la gente y empezaba a anunciarles, se arrepientan, hay juicio. O sea, esos detalles no nos menciona el texto, ¿verdad? No nos dice qué más hizo Noé durante ese tiempo. Lo que sí nos especifica aquí es que la construcción del arca implicaba gracia, un periodo de gracia y de misericordia de parte de Dios para con la maldad de la humanidad, a pesar de que, como ya leímos, era en extremo grande la corrupción y la maldad de la humanidad, pero aún así, Él también les dio gracia, Él también les dio la oportunidad de ser salvos. Entonces, aunque Dios mandó un mensaje de juicio, también mandó un mensaje de oportunidad, un llamado de arrepentimiento. Que esto pues es una constante a lo largo del Antiguo Testamento también y creo que sigue siendo igual de vigente, ¿verdad? Como dice Pedro mismo en su segunda carta, dice que Dios no es que esté tardando, el tiempo que entre la venida de Jesús, la primera vez que vino y su segunda venida, es tiempo de gracia para que más personas se arrepienten y más personas sean salvas. Pero también hace ver Pedro, lo leímos ahí, ¿verdad? En versículo 20,
Una verdad que ha sido verdad toda la existencia de la humanidad, que a pesar del constante llamado de gracia y de misericordia de Dios, siempre es un mínimo el que se arrepiente. En el caso de el tiempo de Noé, solo 8 se salvaron. ¿Cuánta cantidad de personas había en ese tiempo? Bueno, no lo sabemos. Puede que fueran miles, puede que hasta fueran alguna cantidad de millones. No sabemos qué tanto tiempo había pasado desde Adán y Eva hasta ese punto de la historia en Génesis 6. Pero sea como sea, la cantidad que fueran, 8 es un número insignificante. Y así sigue siendo, ¿verdad? No nos asombremos de que sean pocos los que realmente acuden al llamado y aceptan la salvación, porque siempre ha sido así. Fueron solo 8 los que escaparon de esa catástrofe, del diluvio universal. Solo Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas fueron los que fueron salvados por agua, de acuerdo a las palabras eh, de Pedro, y fueron salvados por gracia de Dios. Y también, como decía antes, esa arca a la misma vez era un mensaje de gracia, pero también era un mensaje de juicio. Y el diluvio como tal igual. Para unos fue mensaje de gracia. Dios los salvó por gracia y misericordia suya a los que estaban dentro. A los que estaban fuera, el diluvio era castigo, condena eterna. Ahora, habiendo analizado esto, podemos ver que la gente de ese tiempo, mientras se preparaba el arca, tuvieron una oportunidad, pero dependía de ellos. Leo textualmente aquí. Aunque el propósito del arca era rescatar del diluvio a Noé y su familia, también no fue para los creyentes una lección objetiva del inminente juicio de Dios sobre el mundo. Aquella nula capacidad de responder al sermón del arca, es decir, lo que les decía, el mensaje que transmitía el arca, revela hasta qué punto estaba la maldad en la época de Noé. O sea, teniendo ahí la evidencia, teniendo ahí un símbolo de la gracia de Dios, pero como era tal la maldad de la humanidad, no fueron capaces de ver la gracia detrás de ello. Entonces, así fue en ese momento, así fue en ese contexto, ¿verdad? Ellos recibieron un mensaje, una posibilidad de salvación, pero dependía de ellos aceptarlo, dependía de ellos creer que efectivamente Dios iba a castigar, pero que también el mismo Dios estaba dando oportunidad de salvación. Eso es el relato de Noé. Ahora el versículo 21, que como dije, vamos a verlo en detalle la próxima ocasión. De hecho, véanlo aquí, la secuencia. Voy a compartirles de nuevo. Entonces dice, ¿verdad? Esto del arca en el versículo 20. Dice el versículo 21 en la Reina Valera del 60. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto. Veámoslo en otras versiones. De hecho, la misma Reina Valera, pero la contemporánea. Todo esto, ¿qué es todo esto? Bueno, todo lo que pasó con Noé, la maldad en su tiempo, la construcción del arca, el mensaje de salvación y el mensaje de juicio a la misma vez. Todo esto, dice, es símbolo del bautismo. O sea que Pedro rememora, retoma la historia de Noé para representar el estado del mundo
la oportunidad de salvación y a la misma vez el mensaje de juicio, pero ahora comparándolo con el contexto de sus lectores. Veamos alguna otra versión para ver la transición de estos dos versículos. Entonces aquí la nueva traducción viviente dice, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora lo salva a ustedes. De hecho, la palabra aquí que utiliza, si no mal recuerdo, vamos a buscarlo en la Reina Valera 60, a ver si lo menciona aquí. La palabra que dice corresponde, dice que esto se lee como antitupos, o sea, un antitipo, haciendo una transliteración al español. Un antitipo se puede entender también como una copia o una representación. Veamos incluso a ver algún diccionario. Vean aquí, dice que reproduce un tipo o modelo o que es una representación exacta. Entonces, diciéndolo de otra manera, aquí Pedro está diciendo que lo del diluvio, todo el proceso de que él menciona, es un símbolo, un tipo de lo que vino a ser Jesús. Pero específicamente habla del bautismo. Y como dije, esto lo vamos a ver más en detalle porque hay que también ver contextualmente a qué se refiere Pedro con bautismo, ¿verdad? Porque no necesariamente lo va a ver como nosotros lo vemos. Pero sí quería dejar lo suficientemente claro. Vean aquí también en otro diccionario griego, dice que esa palabra es una representación, una copia o un símbolo. Entonces, por eso la nueva traducción viviente dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo. O la nueva versión internacional dice, mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. Entonces, así como para resumir y para terminar, Pedro menciona este tema de Noé, el arca, como un símbolo del proceso que nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces, la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver, continuar con este mismo punto. Pero espero ya con lo que analizamos hoy, teniendo pues bastante ampliado el contexto de Pedro, de Noé, entonces, cómo calza, cómo se alinea el ejemplo de los tiempos de Noé con el bautismo y nuestra salvación también. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Espero pues se haya comprendido, espero no haberlos enredado mucho, más bien para la próxima semana continuar desde este punto. Oremos. Amado Señor, te agradecemos una vez más porque a través de este mensaje podemos reflexionar y meditar y también pues ver que los tiempos de Noé no son muy diferentes a los nuestros, pero de la misma forma pues tú eres el mismo Dios de aquel tiempo y sigues siendo un Dios de juicio, pero también un Dios de misericordia. Gracias porque justamente estamos donde estamos por esa misericordia. Ayúdanos a apropiarnos de ello y a entenderlo y a vivirlo día a día. Te oramos y agradecemos en Cristo. Amén. Quedamos así, hermanos. Si es posible que repasen un poco estas ideas durante la semana para que lo tengan pues presente la próxima ocasión, pues creo que ayudaría bastante. ¿De acuerdo? Muy buenas noches y bendiciones.